Buenos días, jóvenes. Hoy día en el curso de química vamos a ver el tema de materia. Sí, y bien, hay que recordar un poco acerca de materia cuando se decía que era todo aquello que existe en el universo, pero también puede ser percibido por los sentidos. Entonces, se encuentra esta materia en constante transformación. ¿Sí? Recuerden que no solamente los sentidos lo pueden detectar, hoy en día existe un sinnúmero de instrumentos que nos ayudan a percibir la materia, incluso cuando no la podemos ver. Y lo que sí es característico de la materia es que va a ocupar un determinado espacio o volumen dentro de lo que corresponde al universo. Entonces, la materia va a estar constituida, ¿sí?, en una primera parte por la parte del cuerpo, que es la materia que podemos ver a simple vista. Pero si este cuerpo nosotros lo dividimos, o sea, lo partimos, por ejemplo, un papel, por un medio físico, mecánico, podemos convertirlo en partículas. Y asimismo estas partículas, por otro medio físico, lo podemos convertir a nivel de moléculas. Pero cuando ya llega a nivel de moléculas, ya no es percibible por nuestros sentidos de forma directa. Y se necesitan otro tipo de instrumentos que puedan dividir a esta materia. ¿Sí? Entonces hay medios químicos que lo pueden transformar en átomos, o incluso hay medios nucleares para poderlo describir a nivel de partículas subatómicas. ¿Sí? Entonces hay una división de la materia en sus diferentes etapas. Entonces, dentro de ciertas propiedades que tiene la materia, ¿sí?, vamos a encontrar algunas características eh, propias, tanto para el plano de los cambios físicos como los cambios químicos. Entonces, ¿qué cosa es una propiedad en primer lugar? Es un conjunto de características que van a presentar ciertas sustancias con las cuales uno puede identificarlo y lógicamente proporciona una inconfundible identidad. ¿Sí? Es una forma entonces de identificar a la materia. Está presente en todas las sustancias en una combinación única. No permite identificar o caracterizar una sustancia y distinguirla de otra. ¿Sí? No, eso es lo que nos va a permitir. Pueden darse en ciertas categorías, pueden darse en una propiedad química o puede darse en una propiedad física. Y dentro del grupo de las propiedades físicas, por ejemplo, tenemos las propiedades intensivas y las propiedades extensivas también. Dentro de lo que es intensivo, no va a depender de la materia, en cambio las propiedades extensivas sí van a depender de la materia. Bien, entonces las propiedades físicas van a ser aquellas que identifican a las sustancias y en caso de modificarse no alteran la esencia de estas. ¿Sí? Entonces una propiedad física no altera la composición interna de la materia. A eso se refiere. Por ejemplo, si tengo un papel y lo doblo, sigue siendo papel. No ha perdido sus características físicas. Igualmente, si este papel yo lo rompo, sigue siendo el papel, de repente en una porción más pequeña, pero no se ha perdido esa propiedad física. Entonces son aquellas que se pueden medir sin que se afecte la composición o la identidad de la sustancia. Por ejemplo, una propiedad física de la densidad, en este caso en el ejemplo, de una roca es medida sin alterar su identidad. Quiere decir que yo puedo ver su densidad usando diferentes métodos, pero la roca sigue siendo roca, usando la proporción que necesite usar. Entonces, dentro de las propiedades físicas, de forma general, podemos identificar color, olor, sabores, densidades, lubricidad, puntos de fusión, puntos de ebullición, ¿sí?, la solubilidad, su calor, la maleabilidad, la viscosidad. Todas esas son propiedades físicas que van a tener la materia. Y habíamos indicado que dentro de estas propiedades físicas había un grupo que se llamaban intensivos. Y estas no dependen de la cantidad de sustancia. Por ejemplo, el punto de fusión o el punto de ebullición. ¿Sí? Es lo mismo hervir agua, por ejemplo. Uh, en una olla pongo a hervir 1 litro de agua y en otra olla pongo a hervir 2 litros de agua, pero ambas van a hervir a 100 grados. Por lo tanto, no hay una alteración. ¿Sí? A eso se refiere. O sea, el punto de ebullición o fusión no va a alterarse igual, ¿no? Cuando se fusiona, así sea 1 litro de agua o sea un vaso con agua, todos van a fusionarse a 0 grados. El color, la densidad,
tampoco van a depender de la cantidad de sustancias que hay. ¿Sí? Entonces esas son propiedades físicas intensivas. Tenemos propiedades extensivas de la materia. Estas sí dependen de la cantidad de sustancia o muestra que se mide. Por ejemplo, la masa. ¿Sí? La masa es la medida de cantidad de materia que está presente en un objeto. Y esto se puede medir en pesos o en moles. El peso también es la fuerza que ejerce la gravedad sobre la materia, ¿sí? Y también puede ser alterado. La longitud es una magnitud que mide distancias, ¿no? Que separa dos puntos en un determinado espacio, y también puede estar alterado en función a las propiedades extensivas. De todo lo que pueda tener un tipo de alteración, estamos hablando de una propiedad extensiva, porque va a depender de la cantidad de esa sustancia. Otra propiedad extensiva de la materia puede ser el volumen, ¿sí? Entonces cada cuerpo objeto tiene un volumen específico, ¿no? Y la longitud o el tamaño en este caso, que también hemos mencionado hace unos momentos. Tenemos de ahí propiedades químicas, ¿sí? A comparación de la física, en la cual no se altera la parte interna, en la propiedad química sí hay una alteración. Sí va a existir una descomposición de las moléculas o de la parte de los compuestos. ¿Sí? Va a haber reacciones, pues, en este caso químicas, que van a ser reconocibles por efecto de repente del desprendimiento de luz, o de repente por un burbujeo, o porque puede de repente emitir un gas. Entonces va a haber ciertas características para reconocer una propiedad química. Por ejemplo, un cerillo es inflamable o combustible. Durante la combustión se altera, dice, la composición misma, transformándose en otra sustancia. Entonces, cuando yo prendo un cerillo, lo que estoy observando es una reacción química entre el cerillo, que contiene un compuesto que reacciona en este caso con el oxígeno. Y por lo tanto, ¿no?, al hacer esa fricción y encenderse, se va a mantener prendido. Por lo tanto, puedo observar un cambio que vendría a ser la luz. Esa es una propiedad química. Y en ese instante que hay luz, también se va descomponiendo la maderita del cual está compuesto. Para yo poder reconocer una propiedad química, debo responder ciertas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, si la materia o cuerpo se arde o se quema, ¿sí?, en el aire, si se descompone con el calor. Por ejemplo, las frutas. ¿Sí? Las frutas, cuando empiezan a malograrse, se pudren, está pasando por un proceso de una reacción química, ¿no? Esa es una descomposición. Igual los licores pasan por un proceso de descomposición, ¿sí? Cuando la leche se vinagre es un proceso de descomposición y son reacciones químicas. Cuando reacciona una sustancia con otra, ¿sí? El caso de algunos ácidos, el caso de, por ejemplo, cuando uno toma el famoso sal de Andrew, si hay un burbujeo, hay una reacción química, ¿ya? Debemos preguntarnos si de repente ese compuesto genera una explosión. Si hay una explosión es porque está reaccionando el compuesto con algún otro tipo de compuesto. Por ejemplo, el sodio. Si yo al sodio le agrego agua, reacciona rápidamente y combustiona, o sea, se enciende. Igual, ¿no? La gasolina tiende a ser muy volátil y si está expuesto al calor se incendia o explosiona con rapidez. Debo preguntarme si es tóxico. Al reaccionar con otras sustancias se forman sustancias nuevas. Entonces, cuando yo veo que al juntar dos sustancias me generan otra nueva, ya sea en un precipitado, o sea, en residuos, entonces yo puedo decir que hay una reacción química. ¿Sí? Por ejemplo, el metal, el hierro, cuando lo exponemos al aire, el aire tiene oxígeno y los dos reaccionan y se generan los famosos óxidos. ¿Sí? Entonces, hay un sinnúmero de reacciones químicas que se dan incluso en nuestro organismo. Cada vez que nosotros consumimos un alimento, dentro de nuestro estómago sentimos calor, porque el ácido clorhídrico que tenemos ahí está reaccionando con el alimento. También ahí hay una reacción química. Entonces, estas reacciones químicas, tanto a nivel de las propiedades, van a generar lo que nosotros llamamos un cambio, y a este cambio se le llaman fenómenos. Entonces, ¿qué cosa es un fenómeno? Es un cambio o modificación
que experimentan las sustancias, ¿sí? Bajo diferentes formas de energía, ¿sí? Porque eso es lo que va a lograrse en el cambio químico. Bien, entonces la materia tiene cambios físicos y cambios químicos o llamados también fenómenos. Y un poco para recordar, ¿no? Los cambios físicos en el cual se cambia la materia, pero no se cambia la estructura interna de la materia. ¿Sí? Puede cambiar la forma, puede cambiar el estado, pero sigue siendo la misma materia. Como en el caso del ejemplo, ¿no? El agua puede estar en estado sólido, en líquido o gaseoso, pero sigue siendo agua en cualquiera de sus facetas. En el caso del cambio químico, la materia sí sufre una transformación, ¿sí? Se genera una nueva materia. Por el caso de la madera, si combustiona, se volverá carbón. En el caso de los metales, como el hierro, se oxida. Entonces vamos a ver aquí reacciones químicas que sí van a alterar la parte interna de la materia. Entonces, también existen cambios físicos, ¿sí? Dentro de los fenómenos también hay cambios físicos. Y como habíamos visto según las propiedades, no van a alterar su composición interna, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen podemos apreciar una tijera con un papel. Si yo corto el papel, tenganlo por seguro que se va a mantener la composición de ese papel, no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar su contenido de celulosa, su contenido de carbón, no va a cambiar, ¿sí? Otro ejemplo de fenómeno físico, tenemos la reflexión y la refracción de la luz. Tenemos la fusión de la cera, ¿no? O sea, cuando una vela se derrite. Tenemos la disolución del azúcar, agarro azúcar, lo mezclo en el agua, pero sigue estando su composición del azúcar en de repente no visible porque está descompuesto en todo el líquido, pero está presente, ¿sí? Cuando se electriza el vidrio, en la dilatación de un metal, en el movimiento de capas tectónicas, todos eso corresponden a fenómenos físicos. Los cambios de estados también pasan por ello. ¿Sí? Cuando hablamos de cambio de estado es cuando nos acordamos de que el agua, si lo bajo de temperatura, se vuelve sólido y si lo expongo a más temperatura, se vuelve a volver líquido o puede volverse un gas. ¿Sí? Ahí hay cambios de estado entonces. En los fenómenos químicos, el cambio sí modifica la naturaleza, la parte interna de la materia. Comienza a haber una descomposición, como lo mencioné anteriormente, una reacción química. Entonces, eso se da en la digestión de alimentos que hacemos nosotros de forma diaria o cuando consumimos un medicamento. Lo que hace el medicamento es descomponerse y alterar alguna reacción dentro del cuerpo. Y lógicamente los medicamentos están creados con la finalidad de que esa alteración disminuya, ¿no? Que en este caso sería la enfermedad. Cuando se corroe un metal, ¿ya? Si agregamos un ácido al metal, vamos a ver una descomposición. La explosión de una bomba, la respiración celular que hacen las mitocondrias, ¿sí? La combustión de gasolina, la fermentación del azúcar en alcohol, ¿no? Encender el cerillo, fenómenos de fotosíntesis, todo eso corresponden a cambios químicos de la naturaleza. Ejemplos entonces, habíamos visto los cambios de estados para los cambios físicos y habíamos hablado de la putrefacción de frutas o la fermentación para en este caso, las frutas o productos orgánicos. Bien, entonces la materia también tiene estados y cuando hablo de estados hablábamos de fases, de etapas y existen en la naturaleza 3 etapas, ¿sí? En realidad los estados son 5, pero nosotros vamos a hablar de 3 que se dan de forma continua en la naturaleza. El estado sólido, líquido y gaseoso. Estos estados van a cambiar, ¿sí? Uno con otro, pero va a estar en función de ciertas condiciones que están en la naturaleza, como es la presión y la temperatura. No es lo mismo, por ejemplo, respirar en la costa que respirar en Ticlio, en nuestra sierra. No es lo mismo cocinar frijoles aquí en la costa que cocinarlo en la sierra, ¿sí? Porque la presión es diferente, la altura genera una presión diferente y eso altera significativamente pues, los puntos de fusión, los puntos de ebullición. Pero si hablamos solo en la costa, entonces podemos decir que todos van a cocinar a la misma temperatura y a la misma presión, ¿sí? Entonces, cuando un cuerpo cambia de un estado a otro, se tiene su denominación. Por ejemplo, si el sólido yo le someto calor, el proceso se llama fusión y este sólido se convierte en un líquido.
Si el líquido yo le someto calor, de igual manera se convierte en un gas, pero ese gas, ¿sí?, tiene un nombre, o sea, tiene un nombre de proceso, se llama vaporización o evaporación. Y a la inversa, si disminuye el calor de gaseoso a líquido, será una licuación, y si es de líquido a sólido, será una solidificación. El término licuación de repente te hace conocido por el famoso gas licuado de petróleo, ¿sí? Entonces, el gas que viene de camisea viene en forma de una estructura gaseosa, pero cuando llega y se juntan todos, se vuelve líquido. De repente en casa, cuando has cargado un balón de gas, te has dado cuenta que tú lo mueves y parece que tuviera agua, ¿sí? Porque las moléculas, como están comprimidas, se juntan tanto que se vuelve líquido. Pero una vez que lo descomprimo al momento de encender la cocina, se vuelve a volver gas. Bien, entonces en nuestro planeta de forma natural vamos a encontrar tres estados de la materia, pero de forma general existen cinco estados de la materia. ¿Sí? Los tres primeros los hemos mencionado: el estado sólido, líquido, gaseoso, eh, cuyas características es el volumen definido para el sólido, tienen forma propia. El líquido tiene también un volumen definido, pero forma el recipiente que los contiene. El gas no tiene volumen, es variable y adopta la forma también que el recipiente que los contiene. En el caso del plasma, no se da en la naturaleza de forma normal, sino que para que se cumpla tiene que haber temperaturas muy altas, sobre todo en el espacio, ¿no? Por ejemplo, una reacción nuclear que se da en el Sol puede generar sustancias de plasma. En el caso del quinto estado de la materia, llamado condensado de Bose-Einstein, también debe haber ciertas características. En este caso, estar a una temperatura de 10 a la menos 9 Kelvin, ¿sí? Entonces es una temperatura muy baja, para incluso llegando a ser absoluto, ¿sí? Para que se pueda cumplir esta condición de estado de la materia. ¿Y cuál es su característica? Que concentra, dice, sus átomos en un mismo espacio físico. ¿Sí? Hoy en día se estudia este quinto estado para equipos electrónicos y que estos puedan tener más rapidez, sobre todo para el momento de procesar información. Los tres primeros son los más comunes en la vida diaria, ¿sí? Los encontramos constantemente en estructuras como por ejemplo los sólidos en tuercas, en cristales, en madera, los líquidos en el agua, en la leche, ¿sí? Todo lo que son sustancias líquidas y los gases, en el aire que respiramos, en el dióxido, en los humos, y sus características de forma general que tienden a cambiar su volumen, ¿no? Dilatándose en algunos casos, pero siempre acuérdate en función a la presión y a la temperatura, ¿sí? Y están pasando de un estado a otro. En cambio, para el plasma son considerados fluidos junto con los líquidos y los gases. El fluido tiende a discurrir, fluye, ¿no? Se mueve, transita. Pero en el caso del plasma propiamente, se da en el Sol, estrellas, ¿sí? En los astros gaseosos, ahí se va a generar este plasma. No se le encuentra una forma definida al plasma, ¿sí? Por lo que son fluidos. Bueno, continuamos. La materia entonces está formada por partículas indivisibles, según la teoría, llamadas átomos, ¿sí? Pero, y acá el pero, hoy en día sabemos que este átomo sí tiene una estructura mucho más pequeña, ¿ya? Pero solamente para entenderlo de forma global, decimos que son indivisibles, que según el estado en que se encuentran están unidas con más o menos fuerza, ¿sí? Entonces, en el estado sólido, sus moléculas y átomos están muy unidos, comprimidos prácticamente, ¿sí? Por lo tanto, no tienen tanta movilidad, pero sí pueden vibrar. En el estado líquido, las moléculas están un poco más dispersas, ¿sí? Pero aún así siguen estando juntas, ocupando el espacio del cuerpo que las contiene. Y en el estado gaseoso, las moléculas están aún más dispersas, chocando entre sí, moviéndose constantemente, y ocupan toda la parte del reservorio que las contiene. Pero si este reservorio no está tapado, se sigue expandiendo, se sigue yendo de la zona, ¿no? ¿Qué características entonces tenemos para estos tres estados?
Para los gases, que son partículas muy separadas que se mueven libremente y no tienen forma fija, ¿sí? Tienden a expandirse. Los líquidos están separados, pero menos que los gases, no te olvides, con menos libertad. No tienen un volumen fijo, ni forma, pero se adaptan al recipiente. Los sólidos son partículas muy juntas, sin libertad de movimiento, solo vibran, y ellos sí van a tener forma fija y un volumen fijo. ¿Sí? Entonces todo esto van a estar de acuerdo a ¿qué? Temperatura y presión. Y bien, tenemos entonces después, dentro de lo que es materia, a las sustancias puras y mezclas. Entonces cuando hablamos de la materia, de qué está formada, podemos mencionar en primer lugar que está formada de sustancias. Y las sustancias son un solo componente. Por ejemplo, el agua destilada. Hay sustancias mucho más puras que son los elementos incluso, ¿sí? Pero también tenemos mezclas. La materia también está formada de mezclas. Dentro de estas mezclas podemos mencionar a dos grupos, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas se van a dar porque los componentes de ello no se pueden separar, ¿sí? Una vez que se juntan, no se pueden separar. En cambio, las heterogéneas sí van a poder separarse, ¿sí? Se pueden distinguir dos estructuras. También dentro de este grupo vamos a encontrar las famosas disoluciones, que van a estar formadas por un disolvente y un soluto, ¿no? Cuando yo digo disolvente hablamos de agua, ¿sí? Un solvente es el agua, el disolvente es el agua, disculpen, y el soluto vendría a ser la sal o el sólido que quiero combinar, ¿no? Por ejemplo, cuando agregamos agua con azúcar, el solvente vendría a ser el agua y el soluto vendría a ser el azúcar, ¿sí? Entonces, un poco para recordar lo que es sustancias y mezclas. Entonces, como hemos clasificado en el esquema anterior, teníamos a las sustancias, que van a ser aquellas de partes de materia en estado puro, ¿sí? Y cuando decimos estado puro, quiere decir que va a iniciar a partir de los elementos que conocemos. Por eso que dentro de las sustancias simples, ¿sí? Es una clasificación, podemos encontrar a todos los elementos de la tabla periódica, como por ejemplo el sodio, el cloro, el magnesio, el calcio, el fósforo, el zinc, ¿no? Un sinnúmero de elementos que están en esta tabla periódica. Y su otra clasificación vendría a ser los compuestos. El compuesto se va a caracterizar porque es la unión de dos o más elementos químicos y formarán pues una sustancia con características ya muy diferentes, como por ejemplo tenemos ahí el agua, tenemos la sal de cocina, ¿no? Que es el sodio con el cloro, tenemos el gas metano, que es el CH4, ¿sí? Tenemos un bicarbonato de calcio, que es el CaCO3, tenemos el dióxido de carbono, el CO2, y así un sinnúmero de compuestos, ¿sí? que se encuentran en la naturaleza y que lógicamente algunos de ellos nos sirven para la vida. El otro grupo corresponde ya a las mezclas, y cuando hablamos de mezcla hablamos de una agrupación de dos o más sustancias, ya que son compuestas lógicamente, y que conservan ciertas propiedades. Dentro de esta clasificación tenemos entonces una mezcla de tipo homogénea y una mezcla de tipo heterogénea. La mezcla homogénea es una mezcla uniforme, donde sus partículas no son visibles, ¿sí? Y presentan una sola fase. ¿Sí? Así quiere decir que cuando yo veo una mezcla homogénea, solo veo una estructura. Por ejemplo, cuando yo tengo azúcar y agua y lo disuelvo, llega un momento que este azúcar no se puede percibir dentro de mi vaso con agua. Entonces, estoy hablando ahí de una mezcla de tipo homogéneo. En cambio, en una mezcla heterogénea, la mezcla es poco uniforme, por lo tanto yo puedo percibir las partículas o las estructuras de otras materias dentro de esa mezcla, ¿sí? Por lo tanto se presentan dos o más fases. Por ejemplo, si yo quiero mezclar arena con hierro, es fácil percibir el hierro, incluso lo puedo separar con facilidad a través de un imán. Lo mismo pasa con el agua y el aceite, no se van a mezclar, por lo tanto yo puedo separarlos también mediante un proceso de decantación. Aquí en el ejemplo que podemos apreciar mezclas de tipo heterogéneo, ¿sí? Porque no se pueden unir, van a estar separadas sus componentes porque de repente tienen densidades diferentes, estructuras diferentes, como por ejemplo la arena y agua.
¿sí? No se van a poder mezclar. Igual el aceite y el agua. ¿Sí? Si yo pongo un vaso con agua monedas, no se van a mezclar. Las ensaladas de frutas, ¿no? No voy a poder mezclarlos. Y yo los puedo separar con facilidad. En cambio, en una mezcla homogénea, sí hay una combinación en la cual se me es más difícil separarlas, porque necesitaría de procesos químicos, ¿no? Para poderlo separar hasta cierto punto, tampoco en su totalidad. Por ejemplo, sal disuelta en agua, ¿sí? Por ejemplo, los perfumes, las soluciones de azúcar y agua, una aleación como el acero, ¿no? El acero, acuérdate que es hierro con carbono, el agua carbonatada, ¿sí? Alguna agua de gaseosa, ¿no? Son las aguas carbonatadas. Son mezclas homogéneas, no podemos separarlas con facilidad. Pero si yo las someto a un proceso químico, ténganlo por seguro que sí se puede separar o fraccionar, ¿no? En algunos casos. Bien, existen métodos y técnicas de separación para estas mezclas que se da en este caso a través de métodos físicos. Podemos mencionar la solubilización, ¿sí? En la cual se separan dos líquidos. Por ejemplo, la sal de la arena, ¿no? Se separa un sólido de un medio líquido. El tamizado, para separar sólidos solamente, como por ejemplo la harina y el arroz. Si yo quiero separar harina y arroz, tendría que usar un colador que me genera una especie de tamizado. Si yo quiero separar dos líquidos, ¿sí? Que no se juntan, usaré el proceso de decantación. Para la filtración usaré pues papel filtro, así como tenemos nosotros por ejemplo en casa el papel filtrante para los té. Bien, también hay papel filtros especiales que se usan para separar diferentes tipos de sustancias. Incluso en casa de repente alguno de ustedes tiene papel filtro para el agua, entonces también cumple esa función. Proceso de destilación muy común acá en Chincha, ¿sí? Para separar el líquido a través de un proceso de calor, en la cual se separa sus componentes y se convierten en otros, en el caso del agua y el alcohol. Proceso de flotación, en la cual se permite que los cuerpos en agua puedan estar a diferente longitud debido a su densidad, ¿no? Si yo agrego, por ejemplo, tierra con acerrín al agua, el acerrín, que es parte de la madera, va a tender a flotar. Entonces hay un proceso de flotación para separarlo. La centrifugación es ubicar a los cuerpos, ¿no? Que son insolubles y comenzarlo en un equipo especial a girar hasta que puedan separarse, como por ejemplo la sangre, ¿no? Cuando está en un equipo de centrifugación. A continuación, entonces, vamos a ver algunos de ellos, algunos de los procesos. Por ejemplo, el proceso de imantación, el cual se separa la sustancia a través de imanes, como por ejemplo el hierro con sal, ¿no? Quiero separar el hierro, utilizaré un imán el cual atrae estas partículas de hierro. La filtración que había mencionado, para separar sólidos que están mezclados con líquidos, ¿sí? Entonces hay un papel filtro que se encarga de hacer ese proceso de no dejar ingresar la parte sólida, como el caso aquí de la arena y el agua. Hay otro proceso llamado decantación. En el caso de los laboratorios hay lo que se llama la pera, que es este instrumento que ustedes ven aquí de forma invertida, ¿sí? Que es una forma de embudo, pero tiene una pequeña llave, ¿sí? Tiene aquí una pequeña llave que permite pues determinar hasta dónde yo puedo dejar pasar cierta sustancia. También hay proceso de evaporación, también es una forma de separar mezclas, porque al evaporar algo, la parte líquida es la que va a salir en forma de gas, mientras que la parte sólida se puede quedar en la superficie. Por ejemplo, hoy en día hay países, hay zonas donde se utiliza el proceso de evaporación para convertir el agua de mar, ¿sí? En agua útil, tanto para plantas, animales u otros procesos de tipo agrícola, ¿sí? En la cual lo que se hace es pasar el agua de mar a través de canaletas especiales y calentarlas de tal manera que se evapore el agua y esa agua lógicamente canalizarla, y lo que va a quedar es un residuo de sal que después se va a acumular para otro tipo de compuestos. La destilación también es el proceso para separar dos o más sustancias mediante el calor, ¿sí? Entonces
la sustancia que tenemos al inicio se calienta y lo que se eleva es el agua, ¿sí? Que dependiendo el tipo de líquido puede ser convertido en alcohol, ¿no? Sobre todo hoy acá en Chincha, mucho proceso de destilación de la cachina hacia el pisco, por ejemplo. Entonces eso se realiza a altas temperaturas de ebullición, ¿no? Ebullición, recuerda que es hervir. Bien, jóvenes, a continuación entonces se les va a presentar las siguientes interrogantes. ¿Sí? Son 10 preguntas, las cuales van a ustedes a ubicar solo la respuesta en el grupo de Face, tal y como los hemos venido haciendo durante estas semanas. Entonces ya conoces cómo es la mecánica. Yo en el grupo voy a ubicar pregunta número 1, una gráfica, y tú en la parte inferior vas a ubicar la respuesta. En el caso de alumnos que tienen la cuenta de otra persona, como de papá, de mamá, del hermano, yo les sugiero por favor que ubiquen sus nombres y apellidos al final o al inicio para saber de quién es realmente la respuesta. ¿Sí? Ubiquen un nombre y sus dos apellidos, porque algunos solo me ponen un nombre, entonces hay alumnos que pueden repetirse o no se sabe bien con exactitud. Ya, entonces esa es la recomendación. Trata de hacer un solo comentario, no hagas por partecitas, ¿no? Cada comentario, sino en un solo comentario una respuesta. ¿Sí? Entonces las preguntas que se te deja a continuación, tenemos por ejemplo qué es la materia. ¿Ya? Para ello has mirado el video, has escuchado la explicación, te puedes apoyar de repente de otro medio, otro buscador, pero también puedes hacerlo a través de tus palabras. Entonces, 1, ¿qué es la materia? 2, ¿qué es un fenómeno físico? Y ahí también vas a mencionar 5 ejemplos. Vas a decirme el concepto de un fenómeno químico, le vas a mencionar también los ejemplos. Lo mismo va a pasar para la mezcla homogénea, que hemos mencionado también hace poco, la mezcla heterogénea, cada uno con sus ejemplos. Después, ¿qué son las sustancias simples? ¿Sí? Menciona 5 ejemplos, ¿qué son las sustancias compuestas? ¿Cuáles son los estados de la materia? ¿Sí? ¿Qué es una propiedad general de la materia? Y qué es una propiedad particular de la materia. ¿Sí? Entonces ahí son 10 preguntas que están relacionadas al tema de hoy y espero que lo hagas durante el transcurso de la sesión de clases. Listo, yo estaré chequeando las respuestas que tú vayas dando y al final estaré haciéndote llegar la sesión del día de hoy sobre el tema de materia. Listo, jóvenes, entonces hasta aquí la clase de hoy. Que tengan un buen día, cuídense mucho. Hasta luego.